El silencio que envuelve la casa grande de Valle Salvaje está a punto de romperse, y cuando ocurra, nada quedará en pie. La verdad es más oscura de lo que nadie imagina, la sangre de los herederos ha sido traicionada desde dentro. José Luis y Victoria no solo están al mando, son los artífices de un plan despiadado. Adriana ha muerto, un recién nacido fue intercambiado como si nada, y todo para conservar el poder. Pero el momento de rendir cuentas ha llegado. Durante una cena de estado, Bárbara irrumpirá sin miedo y dirá lo que todos temen: el hijo de Rafael está vivo. Secuestrado. Sustituido. Y cuando José Luis intente callarla, ocurrirá lo impensable: un testigo que todos creían perdido entrará en la sala y hará añicos cada mentira. Las máscaras están a punto de caer. Y esta vez, nadie se salvará. Antes de entrar en los detalles de este enfrentamiento que lo cambiará todo, escribe en los comentarios qué piensas. ¿José Luis merece el castigo más duro por lo que ha hecho? Si tú también estás viviendo este momento con la respiración contenida, detente un segundo, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué opinas. Tu opinión realmente importa y aquí abajo se encienden debates increíbles. Todo comienza en una tarde cargada de electricidad estática, cuando don Hernando cruza el umbral del estudio de José Luis con un paso que no admite réplicas. El sonido seco de la puerta al cerrarse a sus espaldas es el primer toque de una campana a muerto para los secretos del duque. Hernando no es hombre de preámbulos, se detiene frente al escritorio macizo, se cruza de brazos y mira a José Luis con un desprecio que quema más que el fuego. La propuesta del Consejo Real está sobre la mesa, una oferta que huele a salvación pero que exige un precio altísimo en términos de lealtad y poder. José Luis, normalmente tan seguro de sí mismo, parece de repente pequeño, sus manos revuelven nerviosamente entre los papeles buscando un refugio que ya no existe. Su voz es un susurro entrecortado cuando admite que una decisión así no puede tomarse a la ligera, que el destino de demasiadas personas pende de ese hilo. Pero Hernando no tiene paciencia para las dudas de los cobardes y le advierte con frialdad: el tiempo se ha agotado y si quiere conservar la vida y el título, debe actuar ahora, porque ciertas oportunidades no llaman dos veces a la misma puerta. Mientras en el interior del estudio se consume este duelo psicológico, fuera, en el pasillo oscuro, Victoria permanece inmóvil como una estatua de sal, con el oído pegado a la madera de la pared. Cada palabra dura, cada amenaza intercambiada entre los dos hombres, cava un surco de terror en su corazón. Cuando Hernando se va, dejando tras de sí un rastro de tensión insoportable, Victoria comienza a caminar frenéticamente, murmurando para sí palabras cargadas de sospecha. El miedo la empuja a buscar respuestas donde no debería, llevándola directamente a la casa pequeña, aprovechando la ausencia de Mercedes. Allí encuentra a Damaso, el hombre que parece conocer todos los secretos del valle, esperándola frente a una chimenea apagada. Victoria está pálida, sus manos tiemblan mientras confiesa a Damaso haber oído a Hernando presionar a José Luis por algo enorme, algo que podría destruir sus vidas. Pero lo que los dos conspiradores no saben es que Bárbara, escondida detrás de la barandilla de la escalera superior, está absorbiendo cada palabra, cada mirada de complicidad, dándose cuenta con horror de que su tía y ese hombre misterioso están tramando en la sombra contra el propio duque. Damaso, con una calma que parece casi inhumana, intenta tranquilizar a Victoria, definiendo a José Luis como un cobarde que solo necesita ser empujado a la acción. Su plan es claro: Victoria debe regresar a la casa grande y descubrir la naturaleza exacta de la propuesta de Hernando. El conocimiento es poder, y si saben lo que quiere el Consejo Real, tendrán la sartén por el mango. Victoria acepta, jurando descubrir la verdad, mientras sobre ellos Bárbara observa la escena con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. La joven se da cuenta de que las traiciones en ese valle son mucho más profundas de lo que jamás había osado imaginar, y espera a que los dos se alejen antes de bajar, temblando por el alcance de su descubrimiento. Si te gustan estos adelantos y quieres ayudarme a traer más cada día, puedes apoyar el canal usando el super gracias aquí abajo. La tensión aumenta aún más cuando Victoria, de regreso en la casa grande, intenta confrontar a su marido. Lo intercepta en el pasillo, bloqueándole el paso antes de que pueda refugiarse en su estudio. Sus preguntas son directas, cargadas de una ansiedad que ya no puede ocultar. ¿Qué quiere Hernando? ¿Por qué José Luis es tan reacio a aceptar? Pero el duque reacciona con una brutalidad inesperada,
desestimando sus preocupaciones como asuntos de hombres y ordenándole que regrese a sus aposentos. El gesto brusco con el que se libera de su agarre y el sonido violento de la puerta al cerrarse dejan a Victoria sola en el pasillo, con la certeza absoluta de que el velo de mentiras que envuelve a su familia está a punto de romperse definitivamente. Mientras tanto, en los aposentos del servicio, se consume otro drama. Bárbara irrumpe en la habitación de Luisa, cerrando la puerta con una prisa que delata su estado de ánimo. Está pálida, sus manos no dejan de temblar mientras le cuenta a su amiga lo que vio en la casita, su tía y Damaso conspirando en la oscuridad. Pero Luisa tiene un secreto aún más pesado que compartir. Con los ojos llorosos y la voz quebrada por el llanto, saca de su delantal un trozo de papel arrugado. Es una carta misteriosa, una confesión que Luisa ha recibido y que confirma sus peores sospechas. A pesar de que las parteras Pura y Petra lo negaron todo, alguien que estuvo presente en la sala de partos decidió hablar, alguien que ya no podía soportar el peso de un crimen tan atroz. Bárbara lee esas líneas con la respiración entrecortada. La carta lo confirma todo, el intercambio de los recién nacidos, la hora exacta en que ocurrió el desafortunado suceso y, sobre todo, el nombre de quien dio la orden final. Cuando Luisa pronuncia el nombre de José Luis, el mundo de Bárbara se desmorona. Fue él, el duque, quien orquestó el secuestro del hijo de Rafael y Adriana para asegurarse de que el heredero legítimo desapareciera para siempre del valle. La joven rompe a llorar desesperadamente, dándose cuenta de que el hombre que le dio la vida es el mismo que destruyó la felicidad de su hermano y trató a su sobrino como un desecho. Pero el dolor se transforma rápidamente en un odio puro y ardiente. Cuando lee las últimas líneas de la carta, Bárbara descubre un detalle aún más cruel, algo que le corta la respiración y le endurece la mirada. A pesar de las advertencias de Luisa sobre la peligrosidad de José Luis, Bárbara está decidida. El duque debe pagar, y ella será el instrumento de su ruina. Mientras la venganza comienza a tomar forma, Victoria se aísla en una habitación de invitados, incapaz de compartir la misma cama con un hombre que ahora siente como un extraño. Es aquí donde Damaso la encuentra, entrando furtivamente en la oscuridad de la noche. Su conversación es un susurro cargado de urgencia. Deben actuar antes de que José Luis tome una decisión que podría dejarlos fuera del juego de poder. Pero Damaso está jugando en varios frentes. En un encuentro secreto con Bárbara, el hombre logra manipular la ira de la chica, empujándola a convertirse en el rostro público de la acusación. Le promete protección y justicia, pero le impone un silencio absoluto, incluso con Luisa, definiendo este pacto como la única forma de destruir al duque en su momento de máxima vulnerabilidad. El día del ajuste de cuentas llega con una suntuosa cena. El salón principal está adornado para la fiesta, la mesa brilla con plata y cristales, y don Hernando se sienta en el lugar de honor junto a José Luis y Victoria. La atmósfera es tensa, pero todo parece transcurrir según el protocolo hasta que las puertas dobles se abren con violencia. Bárbara entra con el rostro de piedra, ignorando las llamadas al decoro de Hernando y las amenazas veladas de José Luis. Cuando Rafael aparece en lo alto de la escalera, atraído por el alboroto, la escena está lista para la explosión final. Victoria intenta desesperadamente detener a su sobrina, proteger las apariencias frente al ilustre invitado, pero Bárbara grita su verdad con una fuerza que silencia cualquier intento de censura. Las acusaciones caen como piedras, el hijo de Rafael fue intercambiado, Adriana fue dejada morir deliberadamente por orden del duque, y cada acción de José Luis fue dictada por una sed de poder que no perdonó ni siquiera a su propia sangre. Rafael está petrificado, incapaz de creer que su padre pudiera haber cometido un crimen tan monstruoso. José Luis, con una calma escalofriante, intenta el último movimiento desesperado, acusa a Bárbara de haber enloquecido por el dolor y amenaza con encerrarla en un sanatorio esa misma noche. Pero la chica no está sola. Saca la carta de confesión y justo cuando el duque cree haber recuperado el control, las puertas se abren de nuevo para dejar entrar a Damaso y con él a la partera Pura, temblorosa de miedo pero lista para hablar. La confesión de Pura es el golpe de gracia. Cuenta el oro recibido del duque, el niño fuerte de Adriana llevado al orfanato del Camino Viejo, y la recién nacida huérfana puesta en su lugar en la cuna. Revela que el médico lo sabía todo, que nadie movió un dedo mientras Adriana moría porque el duque quería su silencio eterno. Don Hernando observa la escena con horror, dándose cuenta de que se ha aliado con un monstruo. Rafael, con la mirada perdida en el vacío, se da cuenta de que ha acunado durante meses a una niña que no era suya,
mientras su verdadero hijo era abandonado al frío de un orfanato por culpa del hombre al que llamaba padre. José Luis intenta de nuevo negar, gritando que se trata de una farsa orquestada por Damaso para robarle las tierras, pero incluso Victoria lo abandona, confirmando haber visto su silencio culpable la noche de la muerte de Adriana. El duque está solo, rodeado por los fantasmas de sus crímenes y el odio de quienes ha traicionado. Rafael, tomando por primera vez el mando de la casa con una firmeza que no admite réplicas, ordena a los guardias que se lo lleven, que lo encierren en el estudio hasta que se decida su destino. El reino de terror y mentiras de José Luis ha terminado, pero las heridas que ha infligido al valle y a su familia son tan profundas que tardarán generaciones en cicatrizar. La verdad ha emergido finalmente de las sombras, pero el precio pagado en vidas rotas y corazones destrozados es una carga que Rafael y Bárbara deberán llevar para siempre. Cada rincón de la Casa Grande parece ahora susurrar los nombres de aquellos que fueron sacrificados en el altar de la ambición. Adriana, cuya vida fue apagada como una vela en una habitación cerrada, y ese niño sin nombre arrancado de los brazos de su madre antes de que pudiera conocer su calor. La revelación del orfanato del Camino Viejo se convierte en la nueva misión de Rafael, un atisbo de esperanza en un mar de desesperación. Mientras José Luis es arrastrado, sus gritos de inocencia resuenan vacíos contra las paredes de piedra, mientras el resto de la familia permanece en el salón, unida solo por los escombros de su propia existencia. La cena de Estado, que debía ser el triunfo del duque, se ha transformado en su funeral político y moral, dejando al valle a la espera de un nuevo comienzo que pueda finalmente lavar la sangre y la traición. La figura de Damaso permanece en la sombra, un titiritero que supo mover los hilos correctos en el momento justo, pero cuyo verdadero objetivo aún permanece envuelto en el misterio. ¿Ayudó a Bárbara por sentido de la justicia o por un plan aún más sutil destinado a destruir el poder de los Valle? Esta pregunta flota en el aire mientras la noche cae sobre el valle, una noche que no traerá descanso a nadie. Rafael mira por la ventana, hacia las montañas que rodean sus tierras, sabiendo que mañana comenzará la búsqueda más importante de su vida. No se detendrá hasta que haya encontrado a su hijo, hasta que haya mirado a los ojos a ese niño que lleva su sangre y que fue víctima de la crueldad de un abuelo sin corazón. Bárbara, exhausta pero finalmente libre del peso del secreto, encuentra consuelo en el abrazo de Luisa. Han ganado una batalla, pero la guerra por el alma de Valle Salvaje acaba de comenzar. La corrupción que José Luis ha sembrado durante años tiene raíces profundas, y no bastará una confesión para erradicarla por completo. Pero por ahora, en el silencio que sigue a la tormenta, solo hay espacio para el dolor y para la promesa de un futuro donde la verdad ya no tenga que ser gritada entre lágrimas durante una cena de gala. El destino ha hablado y su sentencia es inapelable, el tiempo de los secretos ha terminado, y el de la justicia acaba de comenzar. Las horas que siguen al arresto de José Luis están cargadas de una actividad febril. Rafael no pierde el tiempo y, a pesar de la hora tardía, convoca a sus hombres más leales para organizar la expedición al orfanato. Cada minuto que pasa es un minuto de más para un niño que crece sin el amor de su familia. Victoria, sola en sus aposentos, reflexiona sobre su propia complicidad, sobre el silencio que mantuvo por miedo o conveniencia, dándose cuenta de que su caída está ligada a la de su marido. No hay redención fácil para quien miró hacia otro lado mientras el mal actuaba sin ser molestado. Mientras tanto, la noticia del escándalo se extiende como un incendio forestal entre la servidumbre y los habitantes del valle. El nombre del duque, antes pronunciado con temor y respeto, ahora va acompañado de maldiciones y escupitajos. La caída de un poderoso siempre es un espectáculo que fascina y aterroriza, pero en este caso hay una sensación de alivio colectivo, como si un peso enorme se hubiera levantado del pecho de todos. El valle respira de nuevo, aunque el aire todavía está pesado por las revelaciones de Bárbara. Don Hernando prepara su partida, no queriendo ser asociado a crímenes tan bajos. El futuro del ducado es incierto, y Damaso parece dispuesto a llenar el vacío de poder. La fuerza de Bárbara ha sido la clave, una joven que desafió la autoridad por amor a la verdad. Su coraje será recordado, aunque el precio fue la pérdida de la inocencia. Mientras el amanecer tiñe de rosa las montañas, Rafael cabalga hacia el horizonte, hacia ese camino viejo que guarda su tesoro. La historia de Valle Salvaje escribe un nuevo capítulo, iluminado por la esperanza del regreso del niño intercambiado. La justicia ha llamado finalmente a la puerta de la Casa Grande, y esta vez no se irá hasta que cada deuda haya sido pagada. José Luis, en la oscuridad de su estudio convertido en celda,
comienza a comprender que el poder no puede nada contra la fuerza de la verdad. Sus riquezas, sus títulos, su influencia, todo se ha desvanecido en un instante, dejándolo solo con su propia conciencia, un juez mucho más severo que cualquier tribunal humano. El valle espera, el sol sale y la vida continúa, trayendo consigo la promesa de que, a pesar de todo, el bien aún puede triunfar sobre el mal más oscuro. El viaje de Rafael al orfanato no es solo una búsqueda física, sino una peregrinación del alma. Cada paso de su caballo lo aleja del hombre que era y lo acerca al padre que debe ser. Al llegar al orfanato, Rafael es recibido por el silencio, pero su determinación abre todas las puertas. Cuando finalmente se encuentra frente a una fila de cunas, su corazón se detiene, ve a un niño con los mismos ojos de Adriana. En ese momento el tiempo se detiene. Rafael toma al pequeño en sus brazos, sintiendo su calor. «Estás en casa, hijo mío», susurra, mientras las lágrimas mojan el rostro del recién nacido. El regreso a la casa grande es un triunfo silencioso. La gente se agolpa en las calles para ver al pequeño heredero que ha regresado del reino de los muertos. Cuando Rafael baja del caballo con el niño en brazos, un aplauso espontáneo se eleva de la multitud, la herida comienza a cerrarse. Pero la justicia aún debe cumplir su último acto. José Luis es sacado de la casa grande encadenado, bajo la mirada despectiva de su hijo. Es llevado a la capital, donde le espera un juicio que marcará el fin definitivo de su estirpe de traidores. Victoria, sola, decide abandonar el valle para siempre, buscando en un convento lejano la paz que nunca más podrá encontrar. Valle Salvaje comienza así su lenta reconstrucción. Bajo la guía de Rafael y con el apoyo inquebrantable de Bárbara, las tierras vuelven a florecer. Las leyes se cambian, los abusos se eliminan, y la casa grande se convierte finalmente en un lugar de acogida y no de miedo. El niño crece fuerte, rodeado del amor de un padre que vive para él y del recuerdo de una madre que lo protege desde el cielo. La historia de Adriana y su hijo intercambiado se convierte en una leyenda, una advertencia sobre la fuerza de la verdad y el poder del amor que vence toda traición. Y así, entre las montañas del valle, el sol sigue saliendo, iluminando un mundo nuevo donde la justicia ya no es un sueño, sino una realidad cotidiana.